Donald Trump dice que arancel es su palabra favorita y parece dispuesto a demostrarlo. El 1 de febrero, el presidente estadounidense impuso aranceles a los productos de 3 países con los que Washington mantiene lazos comerciales clave: Canadá, México y China. Y aunque en el caso mexicano la medida está temporalmente pausada, merece la pena echar un vistazo al tema por sus implicaciones geopolíticas. Así que en los siguientes minutos analizaremos estas medidas, lo que buscan y lo que probablemente encuentren. Ahí les va. Poco antes de asumir su segundo mandato presidencial, Donald Trump declaró que arancel es su palabra predilecta del diccionario, dejando en el aire la duda razonable de cuántas será que conoce como para afirmarlo con tanta contundencia. Sea cual sea la amplitud de vocabulario del presidente estadounidense, lo cierto es que Trump no tardó ni 2 semanas tras jurar la presidencia en demostrar lo mucho que le gusta la palabrita. Lo hizo imponiendo un arancel del 25% a todos los productos que lleguen a Estados Unidos desde México. También 25% a todos los canadienses, salvo los del sector energético con una tarifa menor, y a todos los provenientes de China con un 10% de sobrecargo. Aunque pocos días después del anuncio paralizó la medida en el caso mexicano, el levantamiento anunciado es, en principio, por un mes. El trío de países seleccionados por Trump no es para nada irrelevante para Washington desde el punto de vista comercial. Casi la mitad del total del valor en importaciones que realiza Estados Unidos tienen su origen en esas naciones. Para que se hagan una idea, por ejemplo, México vende productos al mercado estadounidense por casi el triple de valor de lo que le suministra Alemania, la locomotora europea. Es decir, esto no es como cuando desde la Casa Blanca malandrean con medidas económicas a países pequeños o con los que no mantienen relaciones comerciales trascendentales. En este caso, las medidas afectarían a entre 1/3 y la mitad de los productos extranjeros que se consumen en Estados Unidos. Casi nada. ¿Cómo afectarían? Pues cuando se imponen aranceles a determinados productos importados, las empresas que los adquieren en el extranjero se encuentran con que deben pagar un dinero extra con el que no contaban en sus planes presupuestarios y deben elegir entre varias opciones para subsanar ese contratiempo. Una es cambiar de proveedor. Si, por ejemplo, el arancel es sobre manzanas de un país castigado con aranceles, el importador podría plantearse comprar manzanas de producción nacional o de otra nación no sometida a aranceles. Cambiar de proveedor no siempre es fácil, ni mucho menos inmediato ni conveniente. A veces es imposible, si por ejemplo la empresa que importa es la misma compañía extranjera que produce en otro país. Otros optan por tratar de adelantarse a los aranceles, sobreimportando antes de que se apliquen las medidas para tener un stock suficiente para vender cuando se impongan las sobretasas y así tratar de ganar tiempo para buscar otros proveedores o soluciones. Pero no siempre es fácil adelantarse porque empresas competidoras harán lo mismo y las existencias para importar pueden escasear. También los hay que piden a sus proveedores en el extranjero que rebajen sus precios de venta, ya que no contaban con esos aranceles en una estrategia que se mueve entre el ruego y la amenaza. La idea es convencer al proveedor extranjero de que es mejor dividir el costo imprevisto de los aranceles entre ambos y así mantener el negocio. Y si el productor extranjero se niega, entonces el importador le advierte que no le queda de otra que buscarse otro socio. Algunas empresas a las que no les es posible o conveniente ninguna de esas opciones o tienen presencia y volumen de ventas tan grandes en todo el mundo que pueden permitírselo, asumirán esos costos, con tal de no perder presencia en el mercado elegido ni clientela tampoco. Y lo harán de forma permanente o temporal mientras se adaptan a la nueva situación. Sin embargo, como imaginarán, en la mayor parte de las ocasiones, las empresas deciden trasladar el costo imprevisto de los aranceles a la ciudadanía, generando una inflación que puede ser moderada o grave según el producto. Es, de hecho, lo que ha sucedido en casos similares en el pasado, como por ejemplo durante la guerra comercial de Estados Unidos contra China en la pasada presidencia de Trump. Lógicamente, el previsible efecto de estas medidas no es solo para las empresas y ciudadanía de los Estados Unidos, sino también para los países arancelados por Trump.
ya que del mismo modo pero a la inversa, si la situación no cambia en los próximos meses, muchas compañías deberán adaptarse a la nueva situación o bien buscando otros mercados para sus productos o bien bajando sus precios de exportación para evitar perder a los consumidores estadounidenses, con su obvio impacto en las economías nacionales, al menos mientras no se encuentren soluciones alternativas. Y no de forma del todo proporcional, porque mientras China obtiene de Estados Unidos alrededor del 15% del valor de sus ventas al exterior, en el caso de Canadá y México, ese porcentaje se eleva al 75%. Es decir, de cada $100 de productos que mexicanos y canadienses obtienen de ventas al extranjero, 75 provienen de Estados Unidos. Casi nada, otra vez. Así, teniendo en cuenta el peso de cada economía en la de los demás, de los 4 países involucrados en esta arancelomanía provocada por Trump, los chinos serían, de momento, los menos perjudicados. En el otro lado de la balanza, el sector de minería canadiense y, en caso de retomarse la medida contra México actualmente suspendida, el automovilístico y de electrodomésticos mexicano, así como la agricultura, pesca, automotor y metalurgia estadounidenses, estarían entre los primeros en recibir el golpe. Tanto es así que el propio presidente estadounidense reconoce el dolor que producirán estas medidas en su propio país, aunque según su criterio ese dolor es necesario para, ya saben, Make America Great Again. Pero reflotar la economía estadounidense es tan sencillo como poner aranceles por todo el mundo. Pues la mayoría de expertos no lo ven tan claro como Donald Trump. Por un lado, porque tanto los gobiernos de México como los de Canadá anunciaron medidas recíprocas y en China difícilmente se queden completamente de brazos cruzados, lo que en conjunto podría complicar todavía más el panorama que hemos expuesto, multiplicando el efecto de unos aranceles con otros. Por el otro lado, aunque los aranceles pueden ser una herramienta que contribuya a impulsar la producción nacional, recurrir a ellos indiscriminadamente y sin una clara estrategia a lo interno que los complemente puede ser más perjudicial que beneficioso a la hora de revivir sectores adormecidos de la economía. En este caso, además, da una peculiaridad bien pintoresca y de consecuencias imprevisibles, por lo nada habitual del caso. Y es que, dejando de lado a China, el presidente estadounidense no está tratando de castigar a sus rivales, sino a 2 de sus 3 principales socios comerciales, con los que encima tiene un tratado de libre comercio firmado por el mismo Trump en 2018. Y la verdad, tener un tratado de libre comercio y querer llenarlo de aranceles es un poco como acordar tener una relación abierta con tu pareja y después castigarla por unos mensajes que viste en su celular. Tremendo ambiente festivo el que se va a vivir en las gradas en el Mundial del 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá, por cierto, si el tema de los aranceles no se cierra definitivamente este año. Entonces, para levantar la industria estadounidense, Trump se encuentra con varios efectos indeseados, en parte producto de la realidad económica estadounidense y en parte de sus propias decisiones. Por un lado, para impulsar la inversión interna, tiene que recurrir a seguir aumentando todavía más la inmensa deuda estadounidense y hacerlo en un momento en el que el dólar sigue perdiendo poder global como para seguir imprimiendo billetes indiscriminadamente. Por el otro, la opción complementaria es tratar de atraer a las empresas extranjeras a instalarse en territorio estadounidense con promesas de bajos impuestos, pero al mismo tiempo los empresarios extranjeros se preguntan si tarde o temprano no podrán caer aranceles sobre ellos también. Es que imaginen, si no se libran de las amenazas y acciones ni estrechos socios comerciales de Estados Unidos como Canadá y México y la Unión Europea ya está en la mira de Trump, ¿qué garantía queda para cualquier empresa en todo el mundo? Y como colofón a toda esta situación, el hecho ya sobradamente comprobado de que los espacios que Washington abandona, desprecia o castiga, los termina ocupando China. Justo lo que le faltaba a la Casa Blanca. Como ven, aunque los efectos de esta arancelomanía todavía están por verse y son hasta cierto punto difíciles de vaticinar, en algunas semanas se empezarán a sentir. Y seguramente unos meses después comenzaremos a intuir si arancel sigue siendo la palabra favorita de Donald Trump o más bien el presidente deseará no haberla leído nunca en un diccionario.